Buen día. En esta sesión vamos a cubrir un poco acerca de los conceptos complementarios para las direcciones de red. En particular vamos a hablar acerca del origen de las máscaras de red y cómo operan, cómo funcionan. Todo iba bien en el caso de IP hasta que se le ocurrió al caso de IP conformar el concepto de Internet y eso llevó a que se acabaran las direcciones de red. El concepto de Internet estalló exponencialmente en su uso a principios de los 90 a tal punto de que se acabaron todas las direcciones que teníamos disponibles del espacio de direcciones de 2 a la 32, si recuerdan, de nuestro bloque de direcciones completo. Eso se agotó porque se introdujeron dos cosas importantes en esta red investigativa que se conocía como Internet. Esa red investigativa tomó connotaciones comerciales porque se metió comercio electrónico dentro de ella. Y el segundo elemento es que apareció pornografía dentro de la red. Parece chiste, pero es cierto. Esos fueron los dos detonantes que llevaron a que se acabaran las direcciones. Eso fue aunado al principio de que empezó a empujarse un término comercial eh, que era respaldado por tener una computadora por hogar. Ese fue el lema de ventas de una empresa muy grande de Microsoft para tener una computadora por hogar, y luego esas computadoras comenzaron a conectarse. Entonces, el tema con esto es que cuando estábamos utilizando el esquema Classful para asignar direcciones, si yo tenía una red pequeña, por ejemplo, yo tenía una red, lo voy a hacer grande el ejemplo, pero en realidad puede ser mucho más dramático. Supongan que yo tenía una red de 50 hosts. ¿Ya? Entonces, como mínimo, la red más pequeña que se me podía asignar a mí, o el bloque de red más pequeño que se me podía asignar a mí, si lo recuerdan, era una red clase C. Eso quiere decir que yo ponía que se me asignaba el espacio para 254 hosts dentro de todo el pastel de direcciones. Así lo veo así. Entonces esto era un gran desperdicio, porque yo no necesitaba esta cantidad de hosts. Ahora piénsenlo, siendo más dramático, con un solo host igual iba a tener este espacio. Y así escalaba para redes que eran un poco más grandes. Supongan que yo tenía 300 hosts. Se me iba a asignar 2 a la 16 espacios para host para tener eso. O sea, para solucionar ese problema aparece el concepto que se conoce como classless. Lo voy a escribir acá quizás para que quede más claro. Apareció un concepto para 1993, porque esto fue como a principios de los 90, este primer problema de que se acababan las IPs. Apareció un RFC que fue el 1519. Aquí van a encontrar esta documentación, hay que irlo a leer. Que se conoce como Classes Interdomain Routing, así se conoce. Entonces la idea es que Classes Interdomain Routing permite ahora tener redes de tamaño variable. Ya no estoy amarrado a tener una red, por ejemplo, que tuviera 24 bits reservados para host y para red y 8 para host, que eran las clases C, sino que ahora ya puedo mover yo cuántos bits necesito para red y cuántos necesito para host. A eso se le conoce como BLSM, que son siglas del tamaño variable del bloque de subred. Entonces, aquí aparece entonces el concepto de subred. Entonces, esta subred, la idea es que yo voy a tener un prefijo que se me va a asignar. Voy a partir de lo mismo, de una dirección clase A, clase B o clase C. Pero a partir de ahí yo puedo mover cuántos bits necesito para host y cuántos necesito para red. Entonces, esto tiene representaciones. La primera representación, la más sencilla, es la misma que se utiliza para las IPs,
que es notación decimal puntuada. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una máscara de red, que la máscara de red es decir cuánto tiene de ancho el prefijo para identificar a la red. Voy a hacer un ejemplo más sencillo quizás. 255, 0. Entonces aquí, esta representación lo que hace es que para indicar cuánto de mi dirección va a representar a la red, se ponen a 1 todos los bits en las posiciones que representan a la red y se ponen a 0 todos los bits que representan a los hosts. Entonces, por ejemplo, esto opera bien sencillo. Supongan que yo tengo 192, 168, 1, 3. Si yo hago una operación XOR entre estos dos, ¿ya? Lo que me va a quedar o lo que va a sobrevivir a mi bloque, ¿ya? Va a ser 192, 168, 10, que esta es la dirección de red. Entonces esto, ¿ya? Esta operación es la que tienen que realizar los routers cada vez que va a haber, que tienen que tomar una decisión para saber si tienen una entrada a determinada red. Entonces esta primera representación es la de notación decimal puntuada. La segunda notación es utilizar el formato de VLSM, que este bloque que yo acabo de poner acá, estos dos son equivalentes. Se pueden poner en cualquiera de los dos formatos. Pleca 24 quiere decir que de la dirección 24 bits están usados para representar al host. Para representar a la red, perdón. Y el resto para representar al host. Entonces, si yo escribo, veamos, ya en completo. 192, 168.1.3, 255, 255, 255, 0 es igual a que yo escriba 192, 168, 13, pleca 24. Estos dos son equivalentes. Entonces, obviamente, nosotros para escribir preferimos esta porque es más corto, tenemos que escribir menos cosas. Pero hay que aprender los dos porque algunos dispositivos, algunos sistemas operativos van a preferir uno de estos al otro. Por ejemplo, en algunas versiones de Cisco, del iOS de Cisco, yo voy a tener que ingresarlos en este formato y no me va a dar otra opción. Y en otro voy a tener que ingresarlos así. Entonces tengo que aprender los dos porque no sé con qué tipo de dispositivo voy a trabajar. Entonces, por eso es que se hace énfasis en aprender las dos cosas. Entonces, esta es como la representación. Pero ¿cómo opera esto? La idea de VLSM es que hagamos el mismo ejemplo de los 50 hosts, si quieren. De los 50 hosts, yo ya no tengo que asignarle una dirección pleca 24, que es la que tenía originalmente. Recuerda, 24 bits quiere decir que tenía 254 hosts disponibles. Entonces ahora, yo lo que puedo hacer en este caso, esto es lo que operaba, ¿verdad? Que tenía los 32 bits menos los 24, entonces me quedaban 8 bits para host, ¿ya? Esto era lo que me daba básicamente los 250 menos los 2, entonces me daba los 254 posibilidades de host. Entonces, esto es lo que tenía. Y esto si tenía 50, esto es lo mínimo que tenía con Classful. Ahora con Classless, que es el principio este de Cedr, ese es el otro nombre para esto. Si el primero era Classful, este es Classless, ya no tiene clases. Entonces ahora puedo agarrar, por ejemplo, supongan que yo tengo, como estamos trabajando con notación binaria para esto,
para bits. Entonces tengo un 2 a la n. Me tiene que alcanzar para meter a 50 hosts. Entonces por aquí va el truco. Entonces, ¿cuánto tiene que ser n? Entonces si yo despejo esto, termino con un... Le meto el logaritmo base 2 a los dos lados, ¿verdad? Entonces termino con que n tiene que ser mayor o igual que 5 punto algo. Si ya llevo un punto algo aquí, este valor, no lo puedo redondear a 5 porque no me alcanza. Es como en el ejemplo de la escuela, que si me daba una fracción de persona, yo no puedo fraccionar a una persona. Lo mismo, no puedo fraccionar a un host. Entonces necesito, esto siempre se va a aproximar al superior. Entonces n tiene que ser al menos 6 para poder meter a los 50 hosts. Entonces si necesito 6 bits de host a los 32 que tenía, le quito 6 para host, ¿ya? Entonces esto me va a quedar a 26. Entonces tengo un pleca 26, ya no un pleca 24, sino un pleca 26. Si yo lo veo en el espacio de los 32, entonces puedo mover mi prefijo, ya no va a ser un pleca 24, sino un pleca 26, lo muevo más a la derecha. O sea, al moverlo a la derecha, estoy haciendo menos espacio para host y teniendo mayor cantidad de redes. Si lo muevo hacia la izquierda, entonces tengo mayor cantidad de host, pero menos cantidad de redes de mayor tamaño. Entonces a esto que estoy poniendo acá, que es la representación del prefijo, ya, todas estas cosas, o si lo ponía en notación decimal puntuada, a esto es lo que se le conoce como máscara de red. El término en realidad es máscara de subred, ya, porque representa la subred a la que pertenece. O sea, ahora las direcciones ya no bastaba tener una sola dirección, sino que ahora la dirección, el formato completo es la dirección complementada por la dirección de subred, ¿ya? Por la máscara de subred. Y esto es obligatorio cuando lo voy a asignar a un host, ¿ya? Y hasta ahí todo mágico y maravilloso, todo bien, ¿ya? Entonces, el problema fue acá que se volvieron a acabar las direcciones. Entonces se volvió a pasar, se comenzó a prever este problema. O sea, justo se solucionó esto como en el 93, decía la idea, en lo que se adoptó. A mediados de los 90, a finales de los 90 ya no habían otra vez direcciones IP. Entonces aquí aparecieron dos medidas ya desesperadas. Y que tenían una implicación bien fuerte en la neutralidad de la red y en la igualdad de los hosts, que es algo que se perseguía con IP, que después vamos a mencionar. Es que aparecieron dos conceptos casi de la mano, que son redes privadas y traducción de direcciones de red. Esas son las siglas en inglés de NAT. Esto es un juicio personal, es una opinión personal. Esto nunca debería haber existido, sin embargo, es una de las cosas que ha posibilitado que el protocolo IPv4 aún siga utilizándose. Si no existiera esto, pues no pudiéramos haber seguido utilizando esto. Entonces vamos a ver esta primera opción. Nos vamos a enfocar en esta sesión en redes privadas y la vamos a dedicar, aunque esto es un error a mi juicio, pero le vamos a dedicar una parte exclusiva solo al tema de NAT. La idea de las redes privadas fue definida en el 98, si no me equivoco. Esto va a haber que leerlo. En el RFC 1918. Ese es el que presenta este concepto de redes privadas. Entonces la idea era escoger de cada uno de los bloques de red que ya teníamos, ya, de cada uno de estos pedazos de pastel que ya teníamos, lo íbamos a fraccionar y a cada bloque A, B y C íbamos a agarrarle un pedacito de ese pastel, de esa rodaja de pastel, y de ese pedacito lo que íbamos a hacer es que íbamos a agarrar unos bloques de direcciones que podíamos reutilizar.
pero iba a tener un costo de eso. Ya lo vamos a explicar. Hay algunas redes dentro se identificaron que habían redes o bloques de red dentro de las redes que no necesariamente tenían que alcanzar internet o internet alcanzarlos a ellos. Eran redes para centros de cómputo, redes para pruebas, etcétera, y que no necesitaban ser accedidas desde fuera, desde internet. Entonces se dijo, bueno, si no necesitan accederse, podemos asignar un bloque de direcciones que no se pueda enrutar desde internet, que no se pueda tener cómo llegar desde internet. Entonces, si es necesario llegar desde internet, se pueden duplicar, porque no tienen que ser únicas en el contexto de internet. Entonces, si en una universidad o en un instituto, en una casa, se da esa condición, cada uno puede tener este bloque de direcciones y repetirlo, y no se van a estorbar entre sí. Entonces, ese era como el principio con el que se crearon estas redes privadas. Y se crearon bloques de direcciones privadas para cada uno de los rangos, de las clases. Para las clases A, se definió el rango que empieza con 10. Es bien fácil recordarlo. Hasta 10.255. Si ven, es todo un pleca 8, ¿verdad? Entonces, básicamente estamos poniendo un 10.00 pleca 8. ¿Ya? Los primeros 8 bits, todo el octeto está como prefijo. Entonces, para una clase A. Para clase B, se definió el bloque de 172.16.00 hasta 172.31 255 255. Eso quiere decir que se agarró el bloque de 172.16.00 pleca 12. ¿Ya? Se alineó a 12. Y ahora, para las clases C, se definió que íbamos a utilizar el bloque de 192 168 00 hasta 192 168 255 255. Perdón. Lo voy a escribir acá. 255. Entonces acá quiere decir que estamos hablando de un bloque alineado a la mitad de los hostos, un pleca 16, que sería 192, 168, 00, pleca 16. Entonces, todos estos bloques son bloques de direcciones que son privados. Entonces los puedo reutilizar. De hecho, si ustedes ven las direcciones que sus proveedores de internet les asignan, o en las redes que ustedes se conecten, normalmente van a tener rangos de direcciones privados. Entonces eso es lo que vuelve privada una dirección, es que no puede ser alcanzada desde internet. Eso quiere decir que usted en su casa, no solo por ser una red privada, sino que en realidad usa un conjunto de técnicas para poder alcanzar a internet, usted puede alcanzar a internet, pero no puede originarse una conexión desde internet hasta su casa o hasta su conexión. Para que eso suceda, usted necesita entonces no una red privada, sino el antónimo de esto. Necesita una red pública, una dirección pública. ¿Qué es una dirección pública entonces? Son las que no son privadas. Son el resto de direcciones que pertenecen a las clases de direcciones que ya mencionamos, que no son privadas. Todas estas direcciones son enrutables de internet. Eso quiere decir que se pueden alcanzar desde internet. Para tener una dirección pública, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que pagar para que se me asigne una dirección pública. Y eso lo que básicamente está haciendo es diciendo el proveedor de internet
él va a agregar una entrada diciendo que yo tengo esa dirección pública. Entonces en realidad no la compro, sino que la estoy alquilando y estoy alquilando el servicio de que se anuncia que yo tengo esa dirección pública. Las direcciones son caras. Y en la medida que transcurre el tiempo, porque este espacio de direcciones, esto es como oferta-demanda, digamos, entonces ahora como estas direcciones, el pastel, voy a hacer el spoiler acá, ya se acabó. Entonces cada vez son más caras esas direcciones. Ya no hay direcciones públicas. Ya. Entonces el otro complemento es que no tienen que ser direcciones especiales, ¿verdad? No, eso creo que es obvio. No pueden ser direcciones de múlticas, etcétera. Ahora, ¿a quién le compro yo direcciones públicas? ¿O quién es el encargado de todo esto de las direcciones? Pues hay una institución en el mundo que es como la responsable, digamos, de esto de las asignaciones de direcciones. Es una organización que se conoce como, por las siglas en inglés, IANA, que es la Organización de Direcciones y Números de Internet. IANA es una organización estadounidense, ¿ya? Y es la encargada de repartir todo el pastel de direcciones en Internet. Aquí nos deja como un principio, un sinsabor, porque muchas veces a nosotros se nos vende que la idea de que Internet no tiene dueño, no es gestionado por nadie, es autogestionado, pero vemos que hay elementos que tal vez no sean tan bonitos como se mencionan. Y Ana, para poder hacer este trabajo un poco más manejable, tiene algo que se conoce como RIRs. Los RIRs son entidades más pequeñas, organizaciones más pequeñas para gestionar las direcciones por continente. Entonces lo que se hizo fue que de las direcciones se asignaron bloques para cada uno de los RIRs y los RIRs los gestionan por su cuenta. Entonces, por ejemplo, está el de África, es Africnic. Para Latinoamérica se llama LACNIC. Para Estados Unidos y Canadá ellos tienen uno propio que se llama ARIN. Hay uno también para Europa que se llama RIPE. Este es Europa y hay una parte también de fuera de Europa que lo gestionan ellos. Y me falta uno que este es para Asia. APNIC, no lo he escrito. Es una parte para Asia y también para el Medio Oriente. Entonces, estos son los RIRs que existen. Y entonces quiere decir que de las porciones del pastel a cada uno se le asignó algún bloque. Ese es el problema. Y Ana se quedó todavía con un bloque de direcciones. El problema fue, o es, de que estos bloques de direcciones ya se acabaron también. Entonces todo lo que se repartió del pastel ya se acabó. Entonces ahorita estamos como en un momento, desde hace un par de años, en el que ya agotamos las existencias de direcciones IP disponibles. Sin embargo, ustedes han notado, ustedes pueden seguir navegando, acceden a internet, etcétera, y no lo notan. Pero esto tiene algunas consecuencias que posteriormente vamos a abordar en el curso. A medida digamos de hacer una presentación acerca de IP, vamos a cerrar el tema por acá. Luego lo vamos a ver de forma práctica cuando veamos los planes de direcciones y veamos los formatos de cabecera ya del protocolo en sí, hablar del protocolo en particular, de su funcionamiento, que es el caso de IP. Eso es todo de momento. Muchas gracias.